El juego de los 13 suicidas. Corría el año 2007 e Internet no paraba en su loca carrera por expandirse. Tímidamente las redes sociales comenzaban a ganar peso y los foros temáticos poco a poco comenzaban a quedar vacíos. Existían foros de toda clase de contenido y bueno, aún los hay, solo que la gente poco y nada se mete ya a ellos. Nunca fui muy asiduo a ellos ni mucho menos a los foros de los llamados juegos de rol, solamente por mi hermano menor es que pude conocer más o menos de qué se trataba. Según entiendo son foros donde las personas, generalmente adolescentes fantasiosos, se registran y se hacen pasar por personajes de una historia ficticia y que es contada por él o los administradores y allí pues interactúan con los otros miembros en un mundo de fantasía, puede ser medieval, futurista, contemporáneo y etcétera, todo depende de cuál sea el juego. Pues bien, mi hermano menor me habló de un juego de rol en el cual él participaba y la verdad es que lo encontré bastante raro por decirlo menos, se llamaba Los 13 Suicidas. Mi hermano solía hablarme de aquel foro los fines de semana cuando íbamos de compras o al cine y jamás le presté mucha atención ya que en ese momento pensaba que solo eran babosadas de quinceañeros y graso error de mi parte. Me intrigaba lo entusiasmado que él se mostraba cuando me hablaba del juego, de su personaje y de la historia en sí y me lo explicaba tan detallado y con tantas ganas como si de verdad anhelara que yo lo entendiera. Bueno, según recuerdo la historia del juego era de lo más extraña, y cada miembro debía elegir un personaje y situarlo en alguna época del mundo, en cualquiera, y podía ser el Renacimiento, la Edad Media, los años 20, el futuro, nuestro presente, etc. Y una vez allí debía intentar hacer contacto con los otros personajes situados cientos de años en el pasado o bien en el futuro. El administrador era una suerte de profeta cósmico y universal que tenía la capacidad de comunicarse con todos ellos y encomendarle misiones para que llevaran a cabo. Era un juego raro y la historia muy extraña pero a mi hermano le encantaba. El administrador se aparecía de vez en cuando en la vida de los jugadores y les comunicaba terribles y desastrosos acontecimientos futuros, bizarras predicciones que solo podían ser evitados por 13 valientes héroes, 13 elegidos por el cosmos y los 13 suicidas. Siguiendo la trama de este extraño juego de rol, durante siglos 13 suicidas han mantenido el equilibrio del planeta y han evitado que nuestro mundo se convierta en un auténtico caos y el momento y nuevamente había llegado. Funestos y oscuros acontecimientos se cernían sobre el mundo y 13 suicidas de distintas épocas y lugares debían velar para que estos no se cumplieran. Como ya lo he dicho, era un juego extraño y difícil de entender, pero por alguna razón mantenía capturado el interés de mi hermano y de los demás jugadores. Poco a poco fui testigo de cómo mi hermano se preocupaba más y más por la trama y los acontecimientos que iban sucediendo en el juego llevándolo hasta un punto insostenible. Una noche se volvió como loco y enajenadamente buscaba algo en el sótano de la casa con desesperación, cuando lo vi en el pasillo le pregunté qué sucedía y solo me contestó: hazte a un lado y me pude fijar que entre sus brazos llevaba un libro de historia, luego se encerró en su cuarto y siguió jugando y yo solo pensé estúpido nerd. No sé cómo no lo pude ver venir y no sé cómo pude haber sido tan estúpido y francamente no sé si pude haber hecho algo para evitarlo y pasaron los días y la adicción de mi hermano por el juego de rol se volvió algo grave, tanto que cayó enfermo y entre sus delirios no para de hablar de la desgracia que vendría desde el cielo y caería sobre la humanidad. Cuando estuvo mejor lo sorprendí varias veces llorando a solas, pero nunca quiso contarme más y mi hermano menor se ahorcó en el cuarto de baño durante la madrugada del 12 de enero del año 2008, colgando de su cuello tenía un letrero escrito a mano que ponía el número 13 y en el bolsillo de su pantalón una carta suicida que llevaba por título Los héroes no deberían morir jóvenes. El contenido de la carta era un montón de garabatos sin sentido, lo único que me parecía relativamente coherente fueron las últimas líneas, me parecían de una lucidez que me estremeció por completo y en su despedida pedía perdón a quienes le amábamos y pero que lo hacía porque él era el número 13. Ya han pasado algunos años y me pregunto a veces por la página y la cual fue dada de baja pues no volvió a tener actividades del suicidio de mi hermano. Me pregunto también si es que hubieron otros 12 suicidas y otros jugadores quienes, embaucados y adictos a un estúpido juego de rol confundieron la ficción con la realidad y a veces también me pregunto por los administradores y sus extrañas predicciones pero lo que más me aterra es que cada vez que pienso en mi hermano no puedo evitar reflexionar si es que estamos vivos gracias a él. El testigo. Extraños días en que tomé un minibús para llegar a la universidad me hicieron testigo del lodo y las raíces. Desde la ventana empañada podía ver niebla desgarrada, tierra húmeda, y solo cuando fijé la vista lo suficiente, eso que a mis ojos lucía como un tronco de fieme. Pálido y retorcido.
Pensé en el tipo de plantas atroces que la lluvia debe crear, en raíces retorcidas curvándose y enterrándose. Tomé 2 pastillas en lugar de la solitaria cotidiana. En la universidad la imagen volvía a mi cabeza mientras el catedrático trazaba líneas o formas que no recordaría. Acostumbraba dibujar en el cuaderno de apuntes. Rostros mirando hacia la nada, criaturas deformes llenas de tentáculos y carentes de rostro. El trazo del bolígrafo comenzó a rabear y me percaté del espesor de lo que había venido ilustrando. Un promontorio negruzco del que sobresalían manos trémulas, pálidas aún sobre el cuadriculado. La niebla no se disipó y parece que no va a desaparecer nunca. Caminar era una secuencia de tropezones y pisadas falsas, hasta que pude identificar la pared de tierra húmeda. Creí que al verlas de cerca, las raíces se me harían más familiares. En cambio su palidez y su textura porosa me estremecieron. Formaban una red de la que veía, esto era evidente, solo una parte mínima. Hasta donde alcanzaba mi vista, no llegaba a percibir planta alguna siendo alimentada por estos retazos. Eso explicaría su color y textura. ¿Cuánto tiempo resistirían sin morir? Mi mano se entumeció al tomar uno de los trozos más sobresalientes. Se quebró con facilidad y sin sonido. Lo llevé en el fondo de mi mochila, no soportaría portarlo en mi mano. En casa tenía bastante espacio libre. Eran 2 pisos que me dejaron mis padres. Solo utilizaba uno, y no por completo. Hace tiempo supuse que estaría bien alquilar ese lugar, pero viendo el escaso dinero que utilizaba desistí. Reunía algo de tierra contenida por unos cuantos ladrillos en la enorme soledad de esas paredes. Nunca terminamos la construcción de ese piso y el ladrillo visto incrementaba la sensación de frío y de ahogo. Un hábitat perfecto para mi nuevo compañero. Llevé el reproductor de música abandonado al polvo tiempo atrás y escuché algo de Shastur y de Leviathan para acompañarnos. Dejé la raíz semienterrada en la noche. Parte del efecto de los medicamentos era un sueño pesado, en el cual la temperatura podía fácilmente hacer estragos con mi salud. Además, no quería cerrar mis ojos junto a esa cosa por mucho tiempo. 3 días después. El frasco de pastillas está languideciendo. Después de clases debo tomar un desvío hacia una farmacia. El aire aséptico me incomoda. Quiero terminar la transacción lo antes posible, pero en mi prisa no encuentro la receta. El nombre del medicamento es muy largo y me sé incapaz de recordarlo. En mi nerviosismo noto que mi brazo experimenta una oleada de frío punzante. Lanzo hálito cálido hacia mi palma abierta y escucho el grito apenas contenido de la farmacéutica. Cuando corre hacia mí y cubre mi mano con gasa, comprendo su impresión. Siguió sangrando minutos después, un fluido oscuro y pegajoso que bajaba por mi palma calentándola. La farmacéutica puso mi dedo en una bolsa de plástico y llamó a una ambulancia. Escapé. La herida dejó de doler rápido y no quería que nadie viera mi dedo así, desprendido. La vergüenza me embargó al pensar en la cara que pondría el enfermero al atenderme. Supe que no podría soportarlo y a mi llegada a casa me alegré de que el único testigo de mi mutilación fuera la rama muerta. Conseguí los medicamentos al día siguiente. La mano vendada no estorbaba en mis funciones y la vergüenza fue reemplazada por una cómoda indiferencia. Nadie notó en clases la ausencia de mi meñique y me sentí poseedor de un secreto. O de 2. La rama cada día adquiría más color y había visto un brote de algo de color parduzco, un grano o una costra diríase. Lo veía con gusto por las tardes al declinar el sol. Dibujaba el nudo desgastado, dibujaba el muñón pleno de sangre seca. No me sorprendió la mañana en que amanecí sintiendo más frío que de costumbre, y al remover mis sábanas me topé con mi mano arrancada en su integridad. O al menos, lo que quedaba de mi mano. 4 dedos y un montón de sangre. Me atraqué de pastillas, recordando que mis padres decían que me traerían a la realidad en ocasiones. Como siempre, me sentí terrible después de tomarlas, y mi mano no volvió a su lugar. Intenté llamar a emergencias, pero el teléfono replicó que el servicio había sido interrumpido. Debía ir a algún sitio donde pudieran darme ayuda, así que vendé mi mano lo mejor que pude y me expuse al exterior. Mis zapatos han dejado que algo de la humedad penetre a mis pies. Temo a esta sensación que puede significar la pérdida de otra parte de mi cuerpo, pero ningún minibús se ha detenido para ayudarme y el camino no parece tener fin. No sé hace cuándo comenzó el promontorio donde encontré la raíz, pasando esto a motor son unos minutos, caminando es una eternidad. Evito mirar hacia las formaciones retorcidas y grises, no sé cuándo me toparé con alguna que se mueva, que me recuerde a la mano que llevo en mi mochila.
Enfoco mi vista hacia el panorama pálido que desemboca hacia mí, hasta que unas escaleras de cemento húmedo interrumpen la cortina neblinosa. Las conozco bien, son la ruta que lleva a la casa donde mis padres me dejaron. Carezco de energía para reemprender el camino. Mis pies tiemblan al punto de incapacitarme más allá de los movimientos más básicos. Reposo junto al montón de tierra donde la raíz muestra un bulbo en formación que semeja fractales retorcidos. Llevo conmigo la bolsa donde está mi dedo. Me extraña, pensé que su putrefacción se asemejaría a una hinchazón oscura poblada de vida repugnante. En su lugar la bolsa está llena de un polvillo blancuzco que apenas si pesa y se derrama de a poco cada vez que lo muevo. Hablo entonces con la planta. Ya no es una mera raíz y creo que por fin puede oírme. Le narro lo poco que recuerdo de papá y mamá. Sus palabras llenas de conmiseración y de asco. Sus consejos. Su lejanía. Creo que estoy llorando cuando percibo que la bolsa está vacía y el nudo se ha desarrollado como una rama múltiple, que intenta abrazar el poco cobijo que el frío y la humedad pueden darnos. He perdido todo interés en mi medicación. Me siento un poco menos solo pensando que la planta puede oírme. En cierta manera creo que las píldoras la matan un poco. No las volveré a tomar. La rama está desarrollándose bien y casi ha adoptado la forma que tenía mi mano cuando pertenecía a mi cuerpo.